Josué capítulo 24, algo que puede ser propicio para nuestros días. El escenario, le invito a usted, caballero, dama, que piense en este escenario, joven, niño, su lugar de trabajo, su casa, su lugar de estudio. Ese es el escenario en donde a través del Salmo y también Josué nos va a dar una excelente explicación de lo que es la integridad. Josué capítulo 24, en la parte final de su servicio, en la parte final de su llamamiento y en la parte final de su tarea, Josué convoca a toda la nación, como esta mañana nos convoca la palabra del Señor, y allí en el versículo 15 Josué proclama esta gran verdad. Josué 24, 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar en esta mañana. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. Eres tú quien presenta en cada uno de nosotros nuestra integridad. Salmo 69, el salmo de la integridad del creyente. Y rogamos, Santo Señor, porque nos des entendimiento para no solamente comprender esta verdad, sino afianzarnos en ella. Entender que ser cristiano cuesta, entender que ser íntegro cuesta, y así como Josué, que nos pongamos, Señor, enfrente de nuestras casas, enfrente de nuestras familias, enfrente de aquellos que quieren llevarnos al mal, y determinar que el día de hoy serviremos a Jehová. Díganos, Señor, a través de esta tu gran verdad en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Cuando usted se pone frente a este salmo, el Salmo 69, se encuentra que gran parte de este contenido de este salmo es citado en diferentes libros del Nuevo Testamento con diferentes autores. Este salmo es el salmo de la integridad y reitero mi invitación. Usted está en su casa, usted está en su trabajo, está en su universidad. Niños, ¿están ustedes en su colegio o en su escuela? Alguna circunstancia se presenta que hace que usted se ponga en pie, se ponga enfrente de una persona y diga, soy cristiano. Por ser cristiano no hago eso que usted me pide. Por ser creyente y temeroso de Dios, no llevo a cabo esa tarea. ¿Cómo cree que el mundo lo va a recibir? Van a haber confrontaciones, burlas, va a ser usted motivo del oprobio público y de una manera directa van a probar su fe. Ese es el contenido del Salmo 69. El Salmo 69 se dirige o apunta hacia los íntegros. ¿Usted es íntegro? ¿Nadie es íntegro? ¿Cuál es la idea de la integridad? Observen esta hoja. Trae propaganda. Esta hoja está completa. No le falta nada. Está íntegra. Pero, en un momento dado, ¿podemos decir que la hoja está íntegra? No, se desintegró. Cuando Dios nos llama a través de su santo evangelio, nos presenta íntegros. Y usted y yo, como Josué, nos debemos presentar delante de Jehová íntegros. ¿Por qué? Porque Él ya nos facultó. Juan, el Evangelio de Juan, vamos a estarnos moviendo entre Juan y Romanos y el Evangelio de Juan capítulo 2, también vamos a ver el Salmo. El Evangelio de Juan nos da gran contexto de este Salmo. Juan capítulo 2. El pasaje ya es conocido y el pasaje se refiere al celo de la casa del Señor.
Este pasaje de Juan contiene lo que contiene el Salmo. Estaba cerca la Pascua. Juan capítulo 2 versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Juan capítulo 2 versículo 14. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Qué dijo el Señor? Yo voy a entrar por la otra puerta para que no me ofrezcan promociones. No dijo eso. ¿Qué dijo el Señor? Ay, si están haciendo negocios, yo como que voy a hacer caso omiso de eso y sigo adelante. No dijo eso el Señor. El Señor se encuentra con personas que están convirtiendo su lugar sagrado, su templo, y todo lo que conlleva a la piedad en negocio. Están traficando, están comercializando la piedad. ¿Y qué dice el Señor en el versículo 15? Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no os hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Miren que los apóstoles eran muy conocedores del Antiguo Testamento. Y los apóstoles conocían el Salmo 69, porque era un salmo de integridad. Entonces, versículo 17, ¿quiénes? Los discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. Mis hermanos amados, quien se presenta delante de ustedes a través de este salmo, les está diciendo en esta mañana que ser cristiano, ser creyente, ser hijo de Dios es indudablemente ser íntegro, ser perfecto, mostrarse perfecto delante de las personas. La integridad tiene que ver con rectitud. ¿Es así usted? Usted en su casa dice, no voy a hacer fiestas, pero llega la tía. Y a la tía todos la quieren. Y la tía organiza la fiesta en su casa. ¿Usted qué dice? Pues que la tía, casi nunca la vemos, casi nunca compartimos con ella, y ella la que va a pagar la fiesta. ¿Notan? El Señor Jesucristo a través del Salmo nos está diciendo que se presenta delante de su Padre como aquel que es consumido por el celo. Y está citando, aquí los discípulos están citando lo que el Salmo 69 entendía. Vuelvan al Salmo, por favor. Porque el Salmo se presenta como un poema en sus 36 versículos, un poema muy similar al Salmo 22. Si usted pone el Salmo 69, el Salmo 62 y los compara, tienen indudablemente un contenido bastante intenso, porque se está presentando la causa del salmista, la causa del hombre que está temeroso delante del Señor, contra hombres que están levantándose por causa de este testimonio. Este salmo, el Salmo 69, presenta, y es algo que el Señor, más adelante lo vamos a ver, nos dijo a nosotros. El Salmo 69 presenta persecución por causa de la rectitud. Si usted en su lugar de trabajo, de estudio, de empresa, donde quiera que esté, no ha sido perseguido nunca por causa de ser cristiano, me temo que de pronto usted como que no es cristiano. ¿Usted se ha levantado alguna vez contra una causa injusta y se ha puesto en pie y ha presentado el principio de Dios y eso lo ha llevado en contra de personas? ¿O usted más bien como que hace caso omiso y sigue derecho? Este salmo, el Salmo 69, revela dentro del mismo corazón de David qué es lo que está ocurriendo por causa de ser una persona recta, íntegra. El Salmo 69 se muestra como una persona que sufre y que sufre por el Señor. Aquí tiene que ver indudablemente con este tema. El tema que les presento es que ser íntegro, ser recto, nunca o no siempre será reconocido por los hombres. Ser recto, ser íntegro,
casi nunca va a ser reconocido por los hombres. Ser cristiano implica ser aborrecido por los hombres. Determine usted entonces en esta mañana, como dice Josué, a quién va a seguir, a este mundo y a los ídolos que tiene este mundo, o indudablemente va a seguir al Señor con lo que eso conlleva. Aquí en el Salmo, a nivel de esa estructura, se muestra cómo el Hijo de Dios, en este caso hablando de David, presenta su amor al Señor, su dependencia en el Señor. Aquí David nos está diciendo que llevó a cabo muchas acciones en busca de la honra y de la gloria del Señor. ¿Y qué recibió a cambio David? Vituperio, persecución. David fue despreciado, nos está diciendo el Salmo, y aún el mismo David sabía que estaba haciendo el bien, y las personas de afuera sabían que estaba haciendo el bien, pero lo aborrecieron. Usted dice, bueno, es normal, pero que los de su propia familia también lo persigan, pero que los de su propia descendencia también lo persigan, eso es lo que no es normal. ¿Cuál es la idea que nos deja ver este salmo? Cada uno de los acontecimientos del Señor, cada una de las circunstancias por las cuales el Señor pasó deben ser para nosotros motivo de honrarle y de glorificarle. Si fue a la cruz, si él mismo soportó el vituperio, si los de su familia aún le despreciaron, si el que metía con él la mano en el plato también le traicionó, eso debe servir para nosotros y no quitar nuestros ojos de la cruz. ¿Qué estoy diciendo? Que porque ser usted cristiano y vivir con principios bíblicos, eso le va a llevar a usted muchas molestias y dolores con la familia. No quite los ojos de la cruz, no sea parte de la cruz, aunque sus propios familiares le persigan. Miremos la integridad, miremos la integridad personal en el versículo 9, a ver si ustedes se identifican con el salmista. Dice el versículo 9, Salmo 69, versículo 9, porque me consumió. Ahí la idea es que lo está devorando al salmista el celo de tu casa. Ya lo leímos, ¿cierto? En Juan, capítulo 2. ¿Qué está diciendo David? Que él encuentra en su nación, encuentra en el templo de Dios, encuentra en el tabernáculo, que hay ocasión para que los hombres no vengan a la honra al Señor. Él los exhorta, los confronta, él los anima, porque siente celo por su casa. ¿Usted tiene celo por la iglesia? ¿Tiene celo por el Señor? Usted ve que cualquiera de nosotros estamos en pecado y usted acude inmediatamente y lo exhorta, lo confronta, le anima, o usted simplemente sale por el otro lado y dice, ese es el caso de los ancianos. ¿Sí entienden? Para David, de acuerdo con este versículo, el versículo 9, había un celo por el Señor, un celo por la casa del Señor y un celo por la gloria del Señor, que eso le consumía. Piensen en Nehemías, piensen en la reconstrucción del templo, piensen en Nehemías cuando ve que el día del Señor están entrando hombres a vender. Piensen en Nehemías cuando establece el lugar específico para las ofrendas y ese lugar, después de que regresa Nehemías, se ha convertido en un aposento para uno de los enemigos directos de Israel. Ahí está viviendo. ¿Qué hace Nehemías? Esa parte siempre me ha conmovido. Se va al sumo sacerdote y le arranca los pelos del seno. Porque todos los que servían y tenían la adoración en el templo se habían ido. Porque ya no se sustentaba a los levitas. Es la idea. ¿Usted siente celo por esta casa? Por esta casa, no por las paredes, bueno, por las paredes también puede, pero por esta casa. ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo cuando ve que de una manera continua, permanente, los hermanos sienten una falta de compromiso con la iglesia? No los veo.
¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa conmigo cuando se nos presenta que dentro de la iglesia hay ocasiones de pecado y nos quedamos callados? Todo el mundo sabe que ese hermano y que esa hermana están así y nadie les dice nada. ¿Eso es celo por la casa del Señor? ¿O eso es la tarea de los ancianos? Continúa diciendo el versículo 9, los denuestos o los vituperios, de los que te vituperaban o de los que te injuriaban o de los que te insultaban cayeron sobre mí. Ese es el contexto de Romanos capítulo 15, versículo 3. Vamos allí. Porque allí Pablo nos está diciendo, oiga, soportemos a los débiles en la fe. Pablo nos está diciendo, hay personas que tienen problemas con lo que comen o con lo que no comen. Pablo nos está diciendo, hay personas en Romanos capítulo 15 que tienen diferentes puntos de vista con relación a cosas que se hacen dentro de la iglesia. Entonces Pablo nos exhorta en el versículo 1 del capítulo 15 de Romanos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ojo que está hablando de flaquezas, no está hablando de pecado. ¿Cierto? Si hay dudas, Pablo nos va a ampliar el contexto y no agradarnos a nosotros mismos. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrega a su prójimo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El contexto que está diciendo Pablo es, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué está diciendo Pablo? Que indudablemente en un contexto de una iglesia ubicada en el centro del mundo, en un contexto de una iglesia ubicada en la ciudad más liberal del mundo, Pablo está diciendo, soportemos a los creyentes. Y Pablo está diciendo que el mismo Señor Jesucristo fue ejemplo y el mismo Señor Jesucristo fue aquel que se puso enfrente para recibir los vituperios que iban en contra del Padre. Ese es el contexto del versículo 9, en donde todos los que vituperaban a Dios, todos los que vituperaban su iglesia, todos los que vituperaban su casa, fueron recibidos, en este caso, por el salmista, y en el caso como Pablo nos lo presenta, fueron recibidos por el Señor Jesucristo. Volvamos al versículo 9 del Salmo 69. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Dice el versículo 10, lloré, afligiendo o mortificando con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. ¿Saben qué significa esa última parte? Las personas se aprovechan para insultarme, para burlarse de mí. Es más, hay un testimonio del mismo salmista, versículo 11. Puse además cilicio. Ustedes ya lo saben muy bien, lo recuerdo. Ese cilicio es ese saco, ese luto, esa tela áspera. Él se la puso por vestido. Estoy allí en el versículo 11 del Salmo 69. Dice también David, vine a hacerles o me convertí en un objeto de burla o de proverbio. Se están riendo de mí. Esa es la integridad del salmista. Mi hermano, mi hermana, ¿es usted así? Jóvenes, damas, caballeros, niños, ¿somos así? Cuando algo se hace o cuando alguien dice algo en contra del Señor, de su santa iglesia, nos levantamos con ese celo. Le pregunto, ¿usted siente realmente amor por esta iglesia? ¿Por la iglesia local? ¿Tiene sentido de pertenencia por esta iglesia? Esa palabra de sentido de pertenencia la aprendí cuando trabajaba por allá en Álamos y un jefe de recursos humanos me dio a entender esa palabra. Cuando usted tiene sentido de pertenencia, usted ve esa telaraña que hizo la araña ya y usted dice, voy a limpiarlo, porque me pertenece este local. Y no dice, voy a dejársela a Elmer, que es el encargado del aseo. Ese sentido de pertenencia.
Cuando usted ve que la iglesia está completamente desunida, que la iglesia anda cada uno por su lado, usted dice, ¿qué voy a hacer yo? No aportando a que la iglesia se desuna más, sino a cómo uno a la iglesia. Ese es el sentido de pertenencia. Usted tiene un rol, usted tiene una tarea. Y es posible, de una vez se lo voy adelantando, es posible que quienes escuchen la exhortación que usted me hace, que usted nos hace, vayamos en contra suya. Le digamos es que usted es legalista. O le digamos es que usted es demasiado exigente. O le digamos es que usted definitivamente no ve las cosas como yo las veo. Cuando usted siente ese celo del versículo 9 y todo apunta hacia la gloria del Señor, eso aunque incomode a muchas personas, el Salmo nos va a decir que indudablemente glorifica al Señor. Segundo aspecto, la integridad, escuchen muy bien, la integridad apunta directamente hacia las pruebas. Ser íntegro apunta directamente hacia las pruebas. Piensen en esto. Hay un joven, conocemos un joven, recién graduado. Él mismo se pagó su carrera. Él mismo se proveyó para su carrera. Está recién graduado. Le ofrecen un contrato por causa de su profesión por 40 millones de pesos. Y le dicen, usted por favor firme el contrato por 60 millones, pero le vamos a dar 40. ¿Qué dice usted? ¿Sí? Es pobre, vive lejos. ¿Cuándo va a ver usted 40 millones de pesos en su cuenta bancaria? La suya, no es la de los demás, en la suya. ¿Sí notan cómo las ocasiones de caer, cómo las ocasiones de poner prueba están al día? Hay una petición intensa del versículo 1 hasta el versículo 4 de parte del salmista, porque el salmista está abrumado, está en peligro de muerte. Este poema está clamando por la salvación de parte de Dios, que sea Dios quien le libere, porque se presenta íntegro ante su nación y la nación lo que está realmente es llevándolo de una manera difícil al salmista. Es más, lo acusaron de robo. Usted como que se robó algo. Miremos lo que dice el versículo 1. Sálvame, Elohim, porque las aguas han entrado hasta el alma. Y es una demostración de la intensa forma en que está sufriendo. Estoy hundido en el versículo 2, estoy en lo profundo, no puedo hacer pie, he venido al abismo de las aguas, la corriente me ha arrastrado, me ha anegado. Puede ser esta la experiencia suya en esta mañana, porque aquí nos dice el salmista, estoy agotado, cansado, exhausto, estoy gritando, estoy ronco de tanto pedir y pedir y pedir, estoy ya desfallecido y mis ojos están esperando en Dios. Está esperando el salmista que sea Dios quien muestre su integridad, ya que las demás personas no lo han hecho. Cuando usted es íntegro, le puede ocurrir lo que dice el versículo 4, que se aumenten sus enemigos más que los cabellos de su cabeza, que se aumenten los que le odian y los que les aborrecen. ¿Ustedes creen que es fácil? Hermano, hace 3 domingos que no lo vemos en la iglesia, la palabra del Señor dice que no debemos dejar de congregarnos. ¿Qué cree que va a decir ese hermano, hermano? Gracias, hermano, por esa exhortación, por llamarme al orden, por llamarme al cuidado. Gracias, hermano, porque sé que está usted tan pendiente de mí. Gracias, hermano, porque ahora... ¿Sí? No. Con lo que pueda le tiran. Bueno, estoy diciendo en otras iglesias, no aquí. ¿Qué ocurre cuando somos nosotros confrontados con nuestro pecado? Nuestra naturaleza nos está diciendo inmediatamente defiéndase. Y es lo que le pasa aquí al salmista. Está tratando de hacer lo bueno y lo que hacen es aumentarse en sus enemigos. Se aumentan los que les odian. Los que son poderosos se convirtieron en enemigos directos. Es más, están tratando de destruir, le dice el versículo 4.
No tienen razón. Es más, ellos le están diciendo que tienen que pagar. Y aquí el salmista en la parte final del versículo 4 dice, ¿he de pagar lo que no robé? No le han quitado la fama. El salmista no está buscando que se haga algo más de lo que se establece, pero aún lo han acusado. El versículo 14. Estoy en el contexto de las pruebas. Sácame del lodo, como lo dijo en el versículo 1 hasta el versículo 4. No sea yo hundido, sea yo libertado de los que me aborrecen, de lo profundo de las aguas. Que no me aniegue, que no me cubra las corrientes de las aguas, que no me trague el abismo, que el pozo no cierre su boca sobre mí. El versículo 16, respóndeme, Jehová, benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. Mi hermano, si usted ha sido odiado y aborrecido por causa de su rectitud, quien da el testimonio sobre usted es el Señor. Hay una intensa crisis. Usted quisiera llevarse bien con todos, ¿cierto? Usted quisiera hacer esa monedita de oro. Usted quisiera hacer ese billete de 50.000 que se encuentra en el suelo. A todos nos cae bien un billete de 50.000, ¿cierto? A todos. Pero no se puede. Porque cuando usted es recto y cuando usted se para en la línea y cuando usted dice las cosas bíblicamente sustentadas y de parte del Señor, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo ama? Nadie. Así estaba el salmista y estaba clamando al Señor en el versículo 17. No escondas de tu siervo tu rostro. Estoy angustiado, apresúrate. Óyeme, respóndeme, por favor. Hay una intensa crisis de parte del salmista. Y este salmo, el salmo de la integridad, busca la misericordia de parte del Señor. Busca que sea el Señor quien responda. Aquí hay unos imperativos y la ocasión de la angustia de parte del salmista está mostrando algo que le está exigiendo al Señor. Hay unas palabras bien directas en el versículo 14, sácame del lodo. En el versículo 16, respóndeme con tu misericordia. En el versículo 16, mírame conforme a tus piedades. En el versículo 18, acércate a mi alma y redímela. En el versículo 18, líbrame de mis enemigos. Está la angustia que tiene el salmista que está demandando o exigiéndole cosas al Señor. Es la respuesta del salmista ante los enemigos o ante las personas hostiles. Es decir, el salmista no se defiende ante quien lo está atacando. Lleva su causa al Señor, como lo hizo Cristo Jesús. Cuando fue acusado, nunca respondió. Para el salmista, el llorar, el estar en aflicción, el tener humillación, hace énfasis en lo que está sufriendo, pero por causa de ser justo, por causa de ser recto, por causa de ser íntegro. Está utilizando silicio, luto, ropas ásperas, tiene ceniza sobre su cabeza porque está viendo que sus adversarios se están levantando. Muestra mucho la imagen de Job. ¿Recuerdan a Job? Presentando su causa delante de los amigos, viendo cómo el Señor ha hecho bastante opresión sobre el mismo Job. Y sus amigos, ¿cómo llegan? Job, te felicitamos, eres un hombre íntegro. Job, has hecho lo mejor. Job, sabemos que tú no negabas la ayuda a ninguno de los pobres. Job, sabemos que tú presentabas sacrificio todas las mañanas por tus hijos, por si a causa habían pecado. Job, no hay nadie más conocido en esta tierra que sea tan misericordioso y bondadoso como tú. ¿Cierto que no? ¿Qué decían los amigos? Eso que te está ocurriendo es por tus pecados. ¿Notan cómo el ser íntegro delante del Señor es ser doloroso? Ahora, están diciendo a alguien por ahí sentado, uy, no, entonces yo no soy cristiano. Uy, no, entonces mejor ser un cristiano anónimo, como un detective privado.
que no lo conozcan sino en la casa. Bueno, al menos lo conozcan en la casa. Pero no es esa la idea. Versículo 18. Acércate a mí. Acércate a mí, Señor. Ven a mi alma, redímela, rescátame, líbrame a causa de mis enemigos. Solamente Dios conoce su afrenta, su confusión. Solamente Dios sabe de lo propio en el cual lo están metiendo. Dios sabe que nuestra condición humana es frágil y al mismo tiempo es Dios quien puede dar la respuesta. El versículo 19, Señor, tú sabes mi afrenta, tú sabes mi confusión, tú sabes mi deshonra. Delante de ti están todos mis opresores. Realmente está trayendo Job a sus adversarios delante, el salmista, perdón, está trayendo a sus adversarios delante del Señor. De pronto usted se identifique con este versículo, el 20. Allí en el 20 está diciendo, afrenta, insultos, el escarnio ha quebrantado, me ha roto mi corazón. Estoy acongojado, estoy enfermo, me siento desfallecer. El salmista está diciendo, esperé, ¿quién se compadeciese de mí? No lo hubo. Estuve buscando consoladores, no hallé ninguno. Mi hermano, mi hermana, por ser íntegro, por ser íntegra, usted está así. Es más, buscó dentro de la misma iglesia quien apoyara su causa y no lo encontró. Noten las pruebas, las dificultades. Ser recto delante del Señor cuesta, y el salmista nos lo está aclarando. Pero hay cosas hermosas, y una de ellas es que nuestra integridad es conocida de Dios. Dios conoce que somos íntegros, pero ¿cómo empieza el salmista a reconocer su integridad delante de Dios? En primera instancia, reconociendo su pecado. Esto es lo contradictorio. El salmista dice, soy íntegro, y Dios, reconozco mi pecado. Recuerden muy bien, porque el contrito y el humillado Dios no lo desprecia. Y el salmista en el versículo 5 nos va a decir, Dios, tú conoces que soy pecador, y tú conoces indudablemente mi corazón, es malo. Pero está confesando su pecado, está confesando lo que ha hecho y está manifestando al Señor que tiene razón en juzgarle a causa de su pecado, pero que al mismo tiempo, habiendo confesado, espera en esa salvación propia de Dios. 5. Dios, conoces mi locura, mi necedad, conoces mis pecados, mis transgresiones, mi torpeza, ninguno de ellos te son ocultos. En ese aspecto está diciéndonos el salmista, Dios conoce su integridad. Dice el 6, no sean avergonzados, esta parte es hermosa, no sean avergonzados, no sean defraudados por causa mía los que en ti confían. ¿Sabe qué está diciendo el salmista? Es posible, Señor, que en mi pecado yo haya hecho caer a otros. Y yo pensaba en esta parte, ahora entiendo por qué algunos de ustedes ya no me saludan. Es posible que con mi necedad o con mi pecado les esté haciendo caer o les esté haciendo pecar. Cuando usted evalúa su integridad, lo primero que tiene que decir es, Dios, delante de ti no soy nada íntegro, porque mis pecados son estos y estos y estos y estos. Pero en Cristo Jesús has tenido nueva naturaleza, has sido perdonados todos tus pecados, de tal manera que bajo esa base de pecado y redención, tú buscas agradar al Señor y ser recto delante de Él. Me temo que en muchas circunstancias, hasta esta porción que llevamos, el salmista nos puede estar confrontando y nos puede estar hablando el Espíritu Santo diciéndonos que lastimosamente usted y yo no nos hemos comportado de una manera recta, justa delante del Señor y delante de la iglesia. Hoy es ocasión también para presentarnos delante de Él, para buscar el perdón en el Señor. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 está diciendo que es posible
que quienes en ti confían a causa de mi pecado, el pecado citado en el versículo 5, hayan sido defraudados. ¿Qué está buscando el salmista? Que no sean confundidos los que te están buscando, Dios de Israel. Es posible que el Señor también esté quitando de en medio de su iglesia a todos aquellos que son ocasión de caer a otros. O es posible que el Señor también esté viendo cuál es la intención de lo que usted está haciendo o cómo lo está haciendo. 7. Porque por amor de ti he sufrido vituperio, insulto, afrenta, confusión, vergüenza, humillación ha cubierto mi rostro. Yo a ti oraba, dice el versículo 13, salten del 7 al 13, por favor. El versículo 13 dice, yo a ti oraba, oh Jehová, Señor, al tiempo de tu buena voluntad, ese tiempo propicio, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Respóndeme, Señor. Un cuarto aspecto. ¿Qué ocasiona el ser íntegros? ¿Qué creen? ¿Aplausos y reconocimientos por ser íntegros? No. ¿Qué ocasiona? Miren las reacciones que familiares, amigos y conocidos presentan delante de esa persona que es íntegra. Y a ver si de pronto usted se identifica con el Señor. Extraño he sido para mis hermanos. Cuando alguien es íntegro y se presenta íntegro delante del Señor, aquí está diciendo el salmista que como que los familiares y en este caso los hermanos están diciendo, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué hace así? Siga con la corriente, tranquilo, eso es de todos. ¿Por qué está causando usted división? Porque usted se presenta íntegro. Dice que para los hijos de la madre, versículo 6, ¿quiénes son los hijos de la madre? Para los hijos de mi madre, está diciendo el salmista, ¿quiénes son? Mis hermanos. Entonces leámoslo así. Extraño he sido para mis hermanos, desconocido para mis hermanos. ¿Sí notan? Esta situación es indudablemente algo que muestra que los más íntimos y cercanos lo van a criticar y lo van a estar constantemente vapuleando en cuanto a lo que usted hace. Piensen en Josué. A partir de este momento, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué pensarán sus hijos que no eran creyentes? ¿Qué pensarán sus hermanos, los hermanos de Josué, que no eran creyentes? ¿O qué pensará toda la nación? Se volvió loco. Pero Josué presenta un gran principio. Y este principio, en este caso, para la integridad de David, está afectando inclusive a los familiares. Sus familiares no lo volvieron a hablar, no lo volvieron a llamar después de que dijo que era cristiano. Sus familiares no volvieron a invitarlo a los asados donde hay cerveza. Sus familiares no volvieron a llamarlo para invitarle a una celebración de 15 años. ¿Por qué? Porque usted se presenta íntegro delante de ellos. Cada ocasión y cada circunstancia dan motivo para saber quién es con el Señor y quién es en contra del Señor. Versículo 12. Hablaban contra mí. ¿Eso qué es? Murmuración. Contra mí están murmurando los que se sentaban a la puerta. Recuerden que el contexto de la nación de Israel es que en la puerta todos los temas fundamentales, trascendentales se definían. La puerta era donde se sentaban los principales y esos principales daban una ocasión de juicio. Recuerden el caso de Ruth, en donde para definir quién era el familiar redentor, se hizo allí en la puerta. Y aquí está diciendo el salmista que están hablando, murmurando de él en la puerta. ¿Quiénes lo están haciendo? Los principales. ¿Quiénes lo están haciendo? Los que juzgan la nación. Y dice que me saerían en tus canciones, es decir, que están sacando coplas o proverbios ofensivos en contra de aquel que es íntegro. Pero ¿quiénes se le agregan?
Los bebedores, estoy en el versículo 12, y los borrachos. ¿Sí notan hasta dónde ha llegado la fama? La mala fama, entre comillas, por ser él una persona íntegra. Los jueces hablan en contra y están chismorreando. Y los borrachos están componiendo coplas para decir, o para utilizar esas mismas coplas en burla hacia aquel que es íntegro. Este versículo, el 21, ustedes lo conocen muy bien. Estoy en las consecuencias que traen nuestros familiares, nuestros amigos. En el versículo 8, fui ajeno o fui extraño para mis familiares. En el versículo 12, los que juzgan a la nación se convirtieron en murmuradores contra mí. En el versículo 12, aún los borrachos están haciendo coplas en contra de él. Ahora, versículo 21, me pusieron además hiel por comida. Hermanos, este versículo es estremecedor. ¿Lo recuerdan? Al Señor Jesucristo, aquel que no abrió su boca en contra de aquellos que le crucificamos, al Señor Jesucristo en la ocasión de la cruz, deseando él tomar agua por causa de los padecimientos, por causa de los golpes, de la deshidratación, al Señor Jesucristo que anhelaba, como cualquier hombre, tomar agua, le dieron hiel que es vino añejado o vino dañado o vino pasado de tiempo, a él le dieron hiel. En el hebreo la palabra dice, me pusieron además hiel. En el Nuevo Testamento nosotros lo entendemos como ese vinagre que le dieron al Señor. Pero aquí está diciendo el salmista también que le dieron veneno por comida. ¿Quiénes? Sus familiares, sus amigos. En otras palabras, están prefiriendo que por causa de su integridad se muera. Continúa el versículo 21. En mi sed me dieron a beber vinagre. Las citas ustedes ya las conocen, Mateo capítulo 27, versículo 48. Este pasaje muestra integridad en el Señor Jesucristo que le es ocasión para inclusive intentar matarlo. Quinta parte, la integridad demanda juicio de Dios contra los malvados. Y aquí lo que está citando el salmista son palabras fuertes. Son, escuchen muy bien, maldiciones. ¿Recuerdan nuestros salmos imprecatorios? Este poema tiene de todo. Este poema tiene alabanza, súplica de salvación, pero también tiene esta parte imprecatoria, o es la parte en donde el salmista está demandando de parte de Dios juicio contra todos aquellos que quieren envenenarlo, que quieren matarlo, o que indudablemente hablan mal en contra de él. Hay maldiciones y maldiciones violentas. Versículo 22, voy a resumirlas. Que caigan en las trampas que preparan, que se queden ciegos, que se queden sin fuerzas, en el versículo 23. En el 24, que reciban la ira, el enojo y el juicio de Dios. Allí en el versículo 25, que sus palacios sean destruidos, que no quede entre ellos persona viva. En el versículo 27, el salmista, de una manera imprecatoria, pide a Dios juicio hacia estos hombres y dice que la maldad los alcance, que no reciban justicia. También va mucho más allá, que sean borrados del libro de los vivientes. ¿Recuerdan ese libro de los vivientes que aparece por allá en Apocalipsis, en donde el Señor toma el libro de la vida, lo abre y empieza a llamar por nombre a cada uno de sus hijos? Aquí el salmista está diciendo, no los vayas a incluir en el libro de los vivientes. ¿Qué les está diciendo? Señor, no los redimas nunca. Jamás aparezcan como redimidos. Aquellos que vituperan o que van en contra del hombre que es íntegro o que es recto, esos que dan falso testimonio, nunca entre el evangelio en sus almas para que sean redimidos.
Este fundamento de las maldiciones que está reclamando el salmista está diciendo que indudablemente el dolor que siente por causa de aquellos que van en su contra, de aquellos que no tuvieron misericordia, de aquellos que no tienen solidaridad para con él, implica o demanda de parte del Señor un juicio. No les otorgue salvación. A nivel de el Evangelio de Mateo, a nivel de la primera carta de Juan, en esos dos pasajes hay una orden directa y es que no se ore por ese tipo de pecado. Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, dice que no se debe orar por ese tipo de personas. Y espero que en sus casas puedan mirar, porque es algo absolutamente profundo. Por último, la integridad. Es la parte que quiero dejar a usted, hermano, hermana, esta mañana. La integridad tiene recompensa de Dios. Si usted es íntegro y vive en la plena, absolutamente plena integridad, la plena rectitud delante del Señor, eso va a tener para usted recompensa. El salmista lo está presentando. La recompensa viene de parte de Dios. Versículo 29. Para mí, afligido, desdichado y miserable, para mí que estoy adolorido, para mí que estoy malherido, tu salvación, Dios, me ponga en alto. ¿Sabe qué es lo que recompensa a este hombre íntegro? Que la salvación proviene de Dios y que esa salvación lo va a poner en alto. ¿Cómo está él en el inicio? Hundido, anegado, está sumergido en pozos cenagoso. ¿Cómo está él? Las aguas lo están cubriendo, está absolutamente hundido. Pero ahora, en el versículo 29, está mostrando indudablemente que Dios, a causa de su misericordia y de su salvación, lo va a poner allí en alto. Versículo 30. Celebraré, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, con acción de gracias. Agradará, dice el versículo 31, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o de becerro. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué está diciendo aquí el Señor a través de su Santo Espíritu? Esto es hermoso. Porque ¿sabe qué está diciendo el Señor? ¿Qué es mejor? ¿Los sacrificios de buey engordado con base en este versículo? ¿O que usted sea recto, que usted sea una persona completamente íntegra delante de él? Lo segundo, ¿cierto? Piensen en Saúl, ese contexto pienso que siempre lo han aplicado, en cuanto a que Saúl quería delante de toda la nación presentar un sacrificio. Samuel, ¿qué le dice? Se complace más Dios en los sacrificios que en el obedecer su palabra. Y hermanos, si usted obedece esa palabra, eso le agrada más al Señor que poder inclusive hasta preparar un sermón, que hacer una obra de misericordia. Si usted se presenta como una persona recta, justa delante del Señor, íntegra, eso le agrada más que un novillo engordado que tiene cuernos y pezuñas y que ante un sacrificio Dios lo desprecia buscando más al íntegro. 32. Lo verán ustedes, hermanos, los que están oprimidos, ustedes los que son humildes, observarán esa salvación de Dios. Y allí mismo dice, buscar a Dios y vivirá o se animará su corazón. En épocas de persecución, en épocas en donde usted es puesto en prueba por causa de su rectitud, por causa de su integridad, busquen a Dios y Dios va a alegrar su corazón. 33. Estoy en la sección de las recompensas que hay para los justos, para los rectos, para aquellos que viven íntegramente delante del Señor. Un aspecto, y es que la salvación hará que Dios les exalte. Aquí hay otro. Ese otro tiene que ver con, indudablemente,
el Dios que nos oye. Porque Jehová, 33, versículo 33, Jehová oye a los menesterosos, Jehová oye a los menospreciados, a los necesitados. Jehová oye a sus prisioneros. En cualquier momento, circunstancia de estar siendo ofendido por causa de su rectitud, clame a Dios y Dios lo va a escuchar. Presente su causa delante del Señor. Señor, soy recto, soy justo delante tuyo y los hombres me desprecian. ¿Qué va a hacer el Señor? Lo va a escuchar. Porque usted es un hombre recto, porque usted es una mujer recta delante del Señor, porque usted ha sido justificado en la sangre de Cristo y busca la gloria para el Señor. Va mucho más allá ese reconocimiento. El versículo 34. Ustedes, junto conmigo, alaben, le dice el versículo 34, alaben los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Presentaremos alabanzas al Señor. Dios salvará a Sión. Dios reedificará las ciudades de Judá. Dios habitará allí, la poseerán. 36 y último. La descendencia de sus siervos la heredará. ¿Sabe quién va a entrar por esa puerta a esa casa de Sión? ¿Sabe quién habitará y tomará esa ciudad? ¿Sabe quién le esperará en esa ciudad con base en su rectitud y en su vida íntegra? Dios mismo. Y el 36 dice que toda la descendencia, los siervos de Dios, van a heredar esa ciudad de Sión. Los que aman su nombre habitarán en ella. Josué nos dijo, definan a quién van a servir. ¿A los dioses de los amorreos en los que andaron sus padres? ¿O al Jehová, Dios de los cielos? Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Hoy determinen, vivir en integridad, vivir como una persona recta delante del Señor, como un cristiano llamado a tener una nueva naturaleza. Va a sufrir, va a llevar oprobio, pero al mismo tiempo va a tener gloriosas recompensas. Hay un ejemplo de integridad. El Señor Jesucristo, esto es repaso, fue menospreciado, fue aborrecido. El Señor Jesucristo fue identificado como varón de dolores. El Señor Jesucristo, de acuerdo con lo que nos dice el profeta y lo que nos muestra el Nuevo Testamento a través del Espíritu Santo, fue experimentado en quebrantos. El Señor Jesucristo fue menospreciado. Al Señor Jesucristo no lo estimamos. Él sufrió nuestros dolores. Él fue abatido. El Señor Jesucristo fue herido por causa del testimonio de su Padre. Y Él no abrió su boca. Y Él presentó su causa delante del Padre. ¿Y qué hizo el Padre? De acuerdo con Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2, lo exaltó a lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre y está sentado a su diestra. El Señor Jesucristo fue herido por mi rebelión, por su rebelión. El Señor Jesucristo fue molido por nuestros pecados. El Señor Jesucristo recibió en su cuerpo el castigo de nuestra paz. El Señor Jesucristo nos curó en su llaga. Fue un hombre íntegro delante del Padre, aunque eso le ocasionara el aborrecimiento de todos nosotros. Cristo Jesús, ese es el sacrificio de Dios hecho en carne. Si usted en esta mañana, en esta tarde ya, me dirijo a quien no ha venido a Cristo, determina despreciar al Señor, todas las imprecaciones del Salmo van a caer sobre usted. Reitero, si usted observa el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, por pecadores como usted y como yo, y determina despreciar ese sacrificio, entienda muy bien que el recto de los rectos, el justo de los justos, el íntegro de los íntegros vendrá, y todas las maldiciones imprecatorias que tiene este salmo van a caer sobre usted. ¿Por qué? Porque Dios
aplicó en su Hijo los castigos que merecían, pero el Señor ya no va a venir como un segundo cordero, sino va a venir como el juez que vendrá a juzgar. Esta tarde es ocasión para entregarle su voluntad a el mismo Cristo. Esta tarde no es una tarde para que despreciemos al Señor, porque el mismo salmista nos está presentando. Hay graves juicios para todo aquel que rechaza a aquel que es justo. Mi hermano, es perseguido por causa de su rectitud, continúe adelante. Ánimo. Así nadie crea en usted, así nadie crea en Cristo, así nadie en su lugar de trabajo, en su casa, en su oficina, en su lugar de estudio, así nadie quiera venir a Cristo, usted viva de una manera íntegra, recta, justa, sea un cristiano de testimonio. Presente su amor ante Dios, así los demás vayan en contra suya. Continúe adelante con esa vida temerosa hacia el Señor. Así todo el mundo, inclusive su misma familia, venga en contra suya. Porque indudablemente la paga que tiene el Señor para con cada uno de nosotros es mucho mejor que los vituperios de este mundo. Le hablo a toda la iglesia y le digo a la iglesia, tomemos este salmo, el Salmo 69, como un salmo de apoyo, un salmo de solidaridad de unos hacia los otros. Tomemos este salmo como el salmo en donde apoyamos a aquellos hermanos que viven de una manera fuerte, sufrida, el ser cristianos, porque su familia los desprecia. Hay jóvenes entre nosotros que sus padres los desprecian por ser cristianos. Hay hombres casados cuyas esposas los desprecian por ser creyentes. Hay damas cristianas que casadas sus esposos les desprecian por ser creyentes. Hay padres cuyos hijos los desprecian por ser creyentes. Hay hijos cuyos padres los desprecian por ser creyentes. Como iglesia tenemos esa tarea, no solamente de ser cada uno de nosotros íntegros, no solamente dar compromiso y dar de una manera directa hacia la iglesia testimonio de nuestra integridad, sino que también debemos acoger a todos aquellos que no han venido en familia a Cristo. Si hay hermanos solos aquí, tenemos esa tarea de acogerlos y ser nosotros esa familia que se nos ha enseñado debemos ser. Somos de apoyo en medio de la dificultad extrema. No debemos permitir que dentro de la iglesia se levanten hombres, mujeres que ocasionen vituperio a los mismos cristianos, a los mismos creyentes. Si eso está ocurriendo, es ocasión de ir delante de ese hermano, de esa hermana y exhortarle a que no sea de peso o de carga contra un creyente, sino que sea más bien de ánimo. Démosle gracias al Señor porque este salmo nos marca como personas íntegras. Y démosle gracias al Señor porque tenemos el mayor ejemplo que es Cristo Jesús. Oremos en esta tarde. A ti clamamos, Santo Señor, en búsqueda